Vamos a empezar. El libro de Narciso Garay nos habla de la prescripción. En su noción general nos indica que, según Enóceros, la prescripción es el nacimiento, terminación o desvirtuación de un derecho en virtud de su ejercicio continuado o de su ejercicio no continuado. Y en el Código Civil, en el artículo 1668, nos habla de dos tipos de prescripción. Habla de la prescripción adquisitiva y de la prescripción extintiva. Vamos a hablar un poco más sobre ella. ¿Qué extingue la prescripción? Para muchos extingue el derecho del acreedor, para otros la acción. Pero el artículo 1670 del Código Civil es claro y menciona que extingue el derecho y la acción. Y esto incluye a todo tipo de persona e incluso a las personas jurídicas. Tiene dos excepciones. Aquellas personas que no puedan administrar o estén incapacitadas para administrar sus propios bienes para poder reclamarle a su administrador, y a las tierras y propiedades oficiales, autónomas o semiautónomas del Estado. ¿Conocían ustedes el término necesidad de alegar la prescripción? Pues si no lo conocían, aquí se los explico. La necesidad de alegar la prescripción es una regla general de la prescripción y un derecho fundamental para poder sacar provecho de esta. Sea ella adquisitiva o extintiva, hay que conocer que es de menester poder alegarla. Cabe resaltar que no puede ser declarado oficio, es decir, que quien pretenda beneficiarse de la prescripción debe alegarla, ya sea por vía de acción o de excepción. Un pequeño caso que puedo mencionar es que si en el hecho de que el demandante pretende reclamar un derecho que ya ha prescrito, el demandado puede o debe alegar que ese derecho ya ha prescrito mediante la excepción de prescripción. En este pequeño caso pudimos observar cómo fue utilizada la necesidad de alegar la prescripción. Como segunda regla de la prescripción podemos encontrar la renunciabilidad de la prescripción. Importante resaltar que la prescripción es irrenunciable anticipadamente, ya que esta es de orden público, lo cual quiere decir que una vez cumplido el plazo, sí puede renunciarse. Este es un acto de disposición, por ello el renunciante debe ser plenamente capaz. Es decir, la renuncia es un acto consensual que se puede realizar de forma expresa o tácita, así como lo indica en nuestro Código Civil en el artículo 1676. Los acreedores y cualquier otra persona interesada en hacer valer la prescripción podrán utilizarla a pesar de la renuncia expresa o tácita del deudor o propietario. Bien, ahora hablaremos sobre algunos elementos de la prescripción. Como primer elemento tenemos que para la prescripción el transcurso del tiempo es señalado por la ley. Esto quiere decir que hay que tener en cuenta y conocer que la prescripción no se aplica ni se ejerce en el momento en que las dos partes quieran o deseen, sino, como ya mencionado, el transcurso del tiempo es señalado por la ley como se nos indica en nuestro Código Civil en el artículo 1698, el cual dice que las acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por la ley. Asimismo, podemos encontrar más información detallada en los artículos 1699 y 1700. Como segundo elemento podemos encontrar el silencio de la relación jurídica. Esta es la inactividad de los sujetos pasivos y activos de la obligación. También se puede definir como la abstención de realizar actos o conductas que permiten interferir en la voluntad. ¿Sabían ustedes que existe un transcurso de tiempo para la prescripción de las acciones civiles? Pues sí, como se escuchan, es muy importante el transcurso de las acciones civiles porque no todas son iguales y va a depender de la naturaleza de cada una de ellas. Vamos a estar haciendo una división entre las acciones propietarias y las acciones obligatorias. Vamos con las acciones propietarias, también conocidas como las acciones reales, que son las que tienen por objeto conseguir una cosa que otro posee. Las acciones reales prescriben por no ejercerse durante un lapso de 15 años si lo que se reclama es un bien inmueble y 6 años si lo que se reclama es un bien mueble. Vamos a dar un pequeño ejemplo para que podamos entender de la mejor manera. Tenemos a Antonio que hace 30 años una familia se metió a vivir en una casa que él tenía abandonada. Además de eso no le daba los cuidados ni la atención adecuada.
Pasan 11 años más, por lo que estas familias se vuelven los nuevos dueños de esta propiedad. Podemos entender que el derecho de propiedad de Antonio ha prescrito por la cantidad de años que han pasado. Ahora vamos con las acciones de obligación, conocidas también como las acciones personales, y son las que tienen como objetivo el cumplimiento de las obligaciones. Vamos con un pequeño ejemplo. Tenemos a Derek y Ana. Derek no cumple con una de las cláusulas del contrato que ellos dos tienen para el alquiler del apartamento de Ana. Derek, obviando esta cláusula que decía específicamente que no se podían realizar construcciones ni remodelaciones en el apartamento, hizo varias contribuciones en el apartamento, desde la cocina hasta el baño. Esto le puede traer grandes consecuencias a Ana. Ana, como la parte perjudicada, puede presentar una acción por incumplimiento de contrato para buscar una reparación y que Derek cumpla con su obligación principal, que era acatar las normas y cláusulas del contrato. ¿Cuándo comienza a correr el tiempo de la prescripción? La regla general es que el tiempo de la prescripción se comienza a contar desde que la acción respectiva pudo ejercitarse, así como lo señala nuestro Código Civil en el artículo 1707. Nuestro Código Civil en el artículo 1707 nos dice lo siguiente. El tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse. Bien, ahora nos podemos preguntar cómo es que se computa el tiempo, Yvesli. El tiempo se empieza a calcular todos los días, meses o años que se hace mención en la ley, en los decretos del Poder Ejecutivo o en las decisiones de los tribunales de justicia. Se entenderá que han de ser completos y correrán además hasta la medianoche del último día del plazo. En la relación con el cómputo del tiempo hay que tener presente dos cosas. La primera, que en materia de prescripción extintiva no se hace diferencia del cómputo entre las personas que están ausentes del país y las que no lo están. Sin embargo, en materia de prescripción adquisitiva sí se hace diferencia. 2. Que las partes contratantes pueden, en virtud de pacto, disponer otras maneras de computar el plazo de prescripción, pero en ningún caso las maneras de computar que pacten las partes podrán dar un resultado o ampliar el plazo que la ley les señala. Esto quiere decir que pueden pactar entre las partes, pero siempre bajo las restricciones que la ley les había señalado. Silencio de la relación jurídica. ¿Qué es el silencio de la relación jurídica? Bueno, esta es la inactividad de los sujetos de la obligación. Si una parte tiene un derecho o una acción pero no la ejerce durante el periodo de tiempo establecido por la ley, es posible que se considere que éste ha renunciado a ese derecho o que haya prescrito. El simple hecho de no ejercer un derecho o una acción durante un periodo de tiempo especificado por la ley puede llevar a la prescripción. Por ejemplo, si alguien tiene una deuda y el acreedor no inicia una acción legal para cobrar la deuda dentro de un plazo establecido, esta puede prescribir por el mero paso del tiempo y el acreedor puede perder su derecho a recuperar la deuda. Interrupción de la prescripción. En el artículo 1711 nos dice que cuando el acreedor ejerce su acción ante los tribunales o reclama extrajudicialmente el incumplimiento de la obligación al deudor y cuando el deudor reconoce de cualquier forma la deuda que tiene con su acreedor, entonces se entiende en estos casos que la prescripción se interrumpe. En el artículo 1712 nos dice que 1. La interrupción de acciones que se producen en las obligaciones solidarias aprovecha a todos los acreedores y perjudica a todos los deudores. 2. Que la interrupción que se produce con respecto a un heredero del deudor afecta a todos los herederos en toda clase de obligaciones solidarias o de otra naturaleza. Y 3. Que en las obligaciones mancomunadas, cuando el acreedor no reclame de uno de los deudores más que la parte que le corresponde, no se interrumpe por ello la prescripción respecto a los otros codeudores. En el artículo 1713 nos dice que en las obligaciones con garantía de fianza, la interrupción contra el deudor principal por reclamación judicial de la deuda surte efecto también contra el fiador de éste, pero que a este no le afecta la interrupción producida por reclamación extrajudicial del acreedor o por reconocimiento privado de la deuda hecha por el deudor. Efectos de la interrupción.
Como consecuencia de la interrupción, se borra o pierde todo el tiempo útil para prescribir transcurrido hasta el momento de la interrupción. Al cesar la causa de la interrupción, comenzará a contarse el tiempo nuevamente. Hablemos sobre la prescripción extintiva o liberatoria, como también lo conoce la doctrina. En el libro del Dr. Alexander Valencia, Manual de Obligación, volumen número 2, nos habla sobre esto y dice que se produce por la inacción del acreedor por el plazo establecido por cada legislación y que conforme a la naturaleza de la obligación de la cual se trate, lo que hace esta es privar al acreedor del derecho de exigir judicialmente al deudor el cumplimiento de esta obligación. Pero hay algo muy importante y es que dice que esto no extingue la obligación, sino que la convierte en una obligación natural. Eso quiere decir que si el deudor voluntariamente paga, miren, si voluntariamente el deudor paga, no puede reclamar la devolución alegando de que ésta fue sin causa alguna. De contrario, inmediatamente al convertirse en una obligación natural, existiendo una deuda o un acuerdo, el pago se hace legítimo y no se puede aceptar la devolución. Y ahora vamos con las reglas comunes de la prescripción extintiva. Y dentro de estas reglas se encuentran los plazos de la prescripción. La legislación ha establecido plazos para que se dé la prescripción extintiva de acuerdo a la naturaleza del asunto. Vamos a ver cómo está dividida. Hablemos sobre las reglas comunes a la prescripción extintiva. Según el artículo 1699, los bienes muebles prescriben a los 6 años. Las acciones reales para los bienes inmuebles prescriben a los 15 años según el artículo 1700 del Código Civil. Según el artículo 1701 del Código Civil, las acciones personales como indemnización prescriben a los 7 años. La acción de pagar pensión alimenticia y satisfacer el precio de arrendamiento, según el artículo 1704, tiene una prescripción de 5 años. El cumplimiento de pagos de abogados, peritos, intérpretes y demás tiene una prescripción de 2 años, según el artículo 1705. Para reclamar indemnización por calumnia e injuria, según el artículo 1706, prescribe en 1 año. Otra de las reglas comunes de la prescripción extintiva son las reglas sobre las acciones accesorias y en el artículo 1702 del Código Civil dice las acciones accesorias prescriben junto con las principales. ¿Qué es la prescripción adquisitiva? Se conoce esto como la figura jurídica por la cual el poseedor se transforma en propietario. Dicho de otra manera, sería el modo de obtención de una propiedad o dominio de una cosa, en virtud de que el ocupante haya poseído la cosa por una cantidad determinada de tiempo. La prescripción adquisitiva se puede dar por 2 casos. En el caso de los bienes muebles, se prescribe en la ordinaria por la posesión no interrumpida de 3 años, con buena fe. También se prescribe el dominio de las cosas muebles en la extraordinaria por la posesión no interrumpida de 6 años, sin necesidad de ninguna otra condición. Las cosas muebles hurtadas o robadas no podrán ser prescritas por los que las hurtaron ni por la que los robaron. En el caso de los bienes inmuebles, la prescripción ordinaria se da el dominio y otros derechos reales sobre bienes inmuebles se prescriben por la posesión durante 10 años entre personas presentes y 20 años entre personas ausentes. Recordar que se considera persona ausente a una persona que reside fuera de la República de Panamá. Para este tipo de prescripción se requiere que el poseedor tenga buena fe y justo título.